Muy bien, bienvenidos todos y todas a un episodio más de Legacy, el podcast orientado a profesionales de la salud y el movimiento humano. Seguimos con nuestra visión de compartir información para erradicar la desinformación. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, con un tema muy especial, que se llama masa muscular y longevidad. Feli, ¿cómo estás? Eso, Vic, todo bien, ¿eh? Hoy tenemos al doctor Daniel Herrera, geriatra que yo conocí hace 3 años cuando yo pasé por el Blanco Cervantes. Nos hicimos bastante compas desde las guardias y hemos mantenido conversación, y yo creo que es uno de los invitados mejor calculados para los primeros episodios de este programa que estamos haciendo. No, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente recuerdo bien cuando Feli pasó por allá. Hicimos buena amistad, posiblemente por el gusto afín al ejercicio, ¿verdad? Y este tipo de actividades, pero sí. Contanos un poco de vos, Dani. Sí, bueno, yo soy médico especialista en geriatría y gerontología. Es una especialidad bastante bonita, tarda más o menos alrededor de 5 años. Únicamente se da aquí por la Universidad de Costa Rica. Y bueno, terminé mi formación en el 2019. Posterior a eso, ahora trabajo en la clínica Clorito Picado, encargado y soy coordinador de la clínica de memoria para el adulto mayor. Aunque también vemos pacientes en adulto mayor, digamos el psiquiatra o la psicóloga, por ejemplo. No solo está limitado al adulto mayor. Y también tenemos lo que es la clínica sarcopenia, que es, yo creo que la primera unidad o clínica especializada en el diagnóstico, valoración y tratamiento de adultos mayores, donde se comenta sarcopenia, que de hecho ahora vamos a hablar qué quiere decir esto, ¿verdad? Pero sí es un programa bastante bonito que ojalá pues pueda ir creciendo con el tiempo. Además de eso, desde que salí he estado haciendo o trabajando como docente en la UCIMED, la Universidad de Ciencias Médicas, en el curso de seminario de medicina interna y algunas clases de medicina interna también. Entonces ahí he estado participando en alguna que otra cosa, ¿verdad? Entonces, interesante, más bien muy agradecido por la invitación. La verdad es que me parece un proyecto muy bonito, súper interesante la dinámica con la que trabaja, entonces muy, muy agradecido. Es un gusto, en realidad, y un honor para nosotros tenerte acá y bueno, vamos a sacarte el máximo provecho, así que vamos a entrar en materia. El tema es súper interesante. La idea es expandir un poco más, ¿verdad?, sobre la importancia de la masa muscular y la correlación que tiene con la longevidad y un estilo de vida en cuanto a calidad y cantidad. Podemos empezar por definir, tal vez nos puedas definir qué es sarcopenia. Sí, claro. No es un término tan viejo como tal, en el sentido de que se haya venido estudiando, pero si nos vamos para siglos anteriores, ya se hablaba o se había escrito primeramente lo que era sarcopenia, ¿verdad? Y sí viene de un término griego donde refiere a lo que es la pérdida de masa muscular meramente, ¿de acuerdo? Pero ahora, ya con los estudios y las últimas guías, sobre todo desde el consenso europeo, se ha hablado de que la sarcopenia se define como principalmente una pérdida de fuerza muscular asociado a una pérdida de masa muscular, y como último resultante también puede tener una pérdida de funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces es pues uno de los síndromes geriátricos principales que tenemos o que podemos diagnosticar, y que va a tener un montón de implicaciones, ¿verdad? No solo el hecho de comentar si el paciente perdió fuerza o no, sino todo lo que va a conllevar, que es la tercera causa de discapacidad en los adultos mayores, solo posterior a lo que es enfermedad cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas. Además es causa del riesgo de caídas, aumenta el riesgo de fracturas y otro montón de cosas. Realmente es un síndrome geriátrico muy interesante, y como digo, una de las descripciones más nuevas habla que el eje principal es la pérdida de fuerza muscular, ¿de acuerdo? Eso me parece súper interesante, Fel. No sé si vos quieres hacer alguna pregunta. Yo tengo otra pregunta más. Yo tengo una pregunta nada más como para aclarar el hecho, porque vamos, nuestro público trabaja con todo tipo de poblaciones. ¿La sarcopenia es algo exclusivo de los adultos mayores? Mira, yo iba a preguntar eso. Sí, es una excelente pregunta. Posiblemente se ha enfocado mucho en el estudio en el adulto mayor. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente esta es la población que más se da afectada por esta circunstancia. Me voy a caer, me voy a fracturar, etcétera, etcétera. Pero tenemos otras poblaciones que pueden verse envueltas también en pérdida de fuerza y masa muscular, como son pacientes que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, voy a ponerle ejemplos de enfermedades crónicas, por ejemplo, una enfermedad de Crohn muy severa, un CUSI, un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con síndromes de malabsorción por alguna cirugía,
que haya dejado un síndrome de intestino corto, por ejemplo, por otra causa de malabsorción. Entonces, no es un término específicamente que se pueda aplicar al adulto mayor, pero sí es un síndrome geriátrico como tal. ¿De acuerdo? Ahora sí, va a existir gente más joven que va a tener pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza muscular debido a otras causas. Ahí es donde entra también que la sarcopenia puede ser primaria, secundaria. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco sobre la sarcopenia primaria, sí, secundaria? Primaria vendría siendo más el origen pues asociado, ¿verdad? Porque eso sí hay que tenerlo claro. La edad como tal no es una causa de una enfermedad, pero sí es un principal factor de riesgo. Entonces, como principal factor de riesgo, pues la edad va a ser un determinante en este caso. Recordémonos que se habla, o muchas investigaciones han hablado, que a partir o llegando ya a los 30 años es cuando tenemos la mayor ganancia en nuestro trabajo físico, en nuestro trabajo, por ejemplo, cardiovascular, respiratorio, nuestra capacidad. Y eso es igual con la masa muscular. Se habla que nuestra máxima capacidad la podremos obtener por ahí de los 30 años. No quiere decir que no podamos tener leve mejorías, pero nuestro pico va a ser hasta más o menos esa edad, exactamente. Y si no hacemos ninguna intervención, eso va a ir disminuyendo. Ahí viene el bajón. Con el tiempo, exactamente. Y ahí es donde se piensa o se puede dar la sarcopenia primaria. Esa persona que va disminuyendo con el tiempo, si lo hacemos en una gráfica de los 30 a los 60 años, va a tener un descenso lineal sumado a un montón de cosas. Si se enfermó, si tuvo una vida sedentaria. Eso te iba a decir, ¿vos crees que la inactividad física juega un papel importante o indispensable en esto? Claro, por supuesto. De hecho, es uno de los factores más asociados. La inactividad física o la vida sedentaria va a ser uno de los factores de riesgo principales. Yo sabía que se me olvidó de golpear la mesa. Todo bien, y resulta que al final es un factor de riesgo muy importante, pero sí, claro que tiene que ver. Y llegando ya a la edad de los 60, esa persona que no hizo actividad física, y ojalá le sumemos enfermedades crónicas como diabetes, POC, hipertenso, esa persona va a ir perdiendo más masa muscular a llegar a un punto donde eso ya se va a representar con una pérdida de fuerza muscular. Y por ahí vamos a tener tal vez el paciente que tenga una sarcopenia primaria. Ya por ahí, cuando definimos secundaria, es el paciente que tiene una causa evidente. Por ejemplo, te lo voy a poner así en algo muy actual. El paciente adulto mayor que estuvo internado por COVID-19 un mes en la UCI. Claro. Y salió y no puede casi caminar o no camina. Este paciente, cuando le hacemos las valoraciones, que me ha pasado mucho, que han llegado pacientes allá a la clínica post-COVID, pueden tener una sarcopenia, que va a ser secundaria a este internamiento prolongado y que evidentemente se puede abordar, se puede tratar y puede mejorar su estado funcional. Pero sí, básicamente sería la diferenciación, ¿verdad? Entre algo primario y algo secundario, ¿verdad? Súper bien. Ok, ahora, nada más para tocar un par de preguntas ahí que típicamente tiran y luego quiero incitar un poquito la polémica. Ajá. Pero bueno, la típica pregunta o comentario que hacen a adultos mayores, porque se sabe que para aumentar masa muscular y mantenerla y demás, además del ejercicio y la actividad física, se recomienda pues una ingesta proteica adecuada. ¿Qué hay de todos los adultos mayores que dicen que se les van a joder los riñones por consumir proteína? Bueno, sí. Hay que tener algo claro. Hay muchas cosas que son culturales. Sí. O sea, y eso vamos a entrar con el viejismo. El viejismo es... No, mira, es que ya tiene 70 años, es normal que le cueste caminar, es normal que se le olviden las cosas, no deberías hacer esto, mejor no haces ejercicio. Recuerdo que, y todavía se da, que a veces le dicen a alguien, no, se torció el tobillo, tiene un esguince, que no haga nada, que no se movilice, ya no, mejor no, y eso es pésimo, más bien. Pésimo. Y entonces, sí, realmente... de hecho, te va a parecer muy curioso, pero la ingesta de proteína está súper recomendada. De hecho, inclusive hay estudios con proteína whey. Sí. Entonces, el hecho de que alguien tenga 60, 70 años no contraindica para nada el consumo de proteína. Eso sí, tiene que ser un consumo de proteína objetivizado. De acuerdo al contexto de la persona. Exacto, y eso pasa hasta con personas jóvenes. Si yo voy a ir a hacer entrenar y voy a tomar proteína más de la que necesito, nada más la voy a filtrar y se acabó. O sea, no la voy a utilizar. Sí, quiero aquí hacer una pequeña acotación para aquellos que nos escuchan, los amigos entrenadores que tal vez no entienden el por qué es importante la proteína igual. Puedes ahondar luego. Hay un tema que se llama el balance positivo de nitrógeno, que básicamente es el resultado final entre la síntesis de proteína y la degradación de proteína. Para que haya un balance positivo de nitrógeno y por ende, eventualmente, ¿verdad?, con un estímulo, ojalá, idealmente contra resistencia también, y quede más síntesis de proteína, la persona va a poder crear masa muscular. No, y además, digamos, en esto sí es muy común que se le
por, no sé yo, ya conocimiento antiguo de ejercicio que pasan a generaciones, que realmente no está basado en nada, y que se dice que el consumo de proteína va a dañar los riñones. Pero lo último que yo he visto en un estudio es que a menos de que usted tenga una enfermedad renal crónica 3B o peor, realmente el consumo de proteína a un gramo por libra de peso realmente no va a causar nada negativo. Creo que inclusive ahorita está ahí cerca, vamos a ver, yo hace poco leí uno que inclusive hicieron un grupo, un trial, digamos, con 2.4 gramos por 2.4 gramos de proteína por kilo. Correcto. De hecho, si mal no recuerdo el valor exacto, pero en adulto mayor podemos hablar hasta de 1.5. Uh-huh. Entonces, vieras que es interesante porque más bien se recomienda. Y cuando hablábamos de la sarcopenia y su origen, ¿verdad? Una de las teorías que se propone es esto mismo que acabas de mencionar, cómo se da la síntesis proteica, uh-huh, la degradación. Entonces se habla que el adulto mayor pierde su capacidad, o sea, no se pierde, pero se altera su capacidad de desarrollar fibras musculares. Entonces, uh-huh, hay pérdida sobre todo de fibras tipo 2. Tipo 2A. Exactamente. Yo en mi curso antiglucolítico hablo de eso, o sea, que entre los 30 años y los 70 años, entre un 50 y un 70% de las fibras tipo 2A se pierden por inactividad. Correcto. Es pura inactividad. Tengo una pregunta para vos, doctor. Uh-huh. ¿Podemos revertir la sarcopenia en cualquier momento? ¿O llega un momento donde podemos decir, es un poco tarde? Qué pregunta más buena. Mira, como en todo, o sea, yo creo que si individualizamos a la persona o el contexto, creo que van a haber casos donde ya posiblemente el caso va a ser irreversible. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente con una demencia avanzada, con una fractura de cadera, que quede inmovilizado, que asocie sarcopenia. Estamos hablando objetivamente, porque es que ahora se comete mucho el error de que tal vez, y puede ser colegas que lo cometan, ven a un adulto mayor delgado, que medio casi no puede caminar y ponen sarcopenia, y acordémonos que es una evaluación objetiva, hay que hacer medición de fuerza, sobre todo dinamometría. Ahorita vamos a hablar de cómo hacer... Ese me interesa un montón. Exacto. Yo lo leí, y quedé súper encantado. Exacto. Y entonces, tal vez en esos casos puedes decir, no, aquí ya no vamos a lograr revertir el problema. Pero lo bonito del tema es que si no tenemos este tipo de condiciones, una condición física limitante, una condición cognitiva limitante, si hacemos un trabajo específico, un trabajo dirigido, que eso hay artículos que hablan a dónde lo voy a dirigir, en este caso sarcopenia, pérdida de fuerza y masa muscular, tienes que hacer un ejercicio de resistencia, un ejercicio de fuerza, ¿verdad? O multicomponente. Entonces, en este caso, si lo dirigimos bien, pues vamos a tener una respuesta positiva. Claro. Y ojo que aquí hay dos cosas. La ganancia y el no deterioro. Correcto. Que las dos van a ser favorables. La prevención. Correcto. Entonces, tengo otra pregunta. Vamos a poner un contexto en específico. Una persona de 70 años que tiene 10, 15, 20 años de inactividad. Uh-huh. Está empezando a mostrar señales, digamos, de algún tipo de deterioro en su rendimiento, en su desempeño en el día a día. Uh-huh. Y esa persona decide o quiere iniciar actividad física en un gimnasio, empezar a entrenar. ¿Puede esa persona, verdad? Si todas las demás variables permanecen constantes, digamos que solo vamos a agregar entrenamiento y quizás alimentación, hacer, como decir, un offset de ese deterioro o inclusive ganar masa muscular? Sí, claro. Si es una persona, como te digo, si no tiene ninguna limitación per se, o no tiene algo que contraindique, ¿verdad? Por ejemplo, pero no tiene ninguna limitante para ver ganancia muscular. Hay estudios que ya han corroborado que el ejercicio de fuerza, sobre todo el ejercicio también multicomponente, van a hacer que el paciente gane masa muscular. Muy bien, muchas gracias. Y las ganancias tal vez no van a ser, ¿verdad? Unas ganancias como en una persona joven. Claro. Pero inclusive, vea qué interesante, hay estudios donde se ha comparado la masa muscular de un adulto mayor activo, que haga ejercicio, que hace ejercicio de fuerza y todo, robusto, digamos, con la masa muscular de un adulto joven que no haga ejercicio diariamente, y esa masa muscular puede ser de la misma calidad. Bueno, te voy a contar algo. Voy a meter la cuchara en la parte anecdótica, en la parte experimental, lo que yo veo en la trinchera, ¿verdad? Bueno, me encanta que lo hayas desmitificado, porque usualmente es un, ¿verdad? Como decías ahora, un tema de creencias, sistema de creencia cultural y demás, que dicen, no, ya a partir de cierta, ya es muy tarde, ya para qué, o sea, no, en realidad no. Yo he tenido casos en el gimnasio, el más extremo fue un señor de 79 años, que llegó al gimnasio 8 meses después de haber padecido un accidente vascular cerebral. Uh-huh. Esa persona entrenó un año, en un año intercambió 11 kilogramos de grasa por masa muscular.
¿Qué le estaban chuceando? Eso es lo más curioso, o sea, hicimos pequeños cambios. Cambiamos los chicharroncitos por un poquito más de atún, cambiamos una que otra cosita por allá, una galletita que se comía por un batido, y básicamente es eso, es aumentar la ingesta de proteína, bueno, también carbohidrato, porque iba a ser más actividad física, pero aquí es donde voy, o sea, y tal vez vos me puedes dar tu aporte del lado de evidencia científica. El entrenamiento contra resistencia, entrenamiento de fuerza, para hablar, fuerza, como tal, yo creo que es maravilloso para parar esa posible sarcopenia, inclusive hacer un offset effect y que la persona empiece a ganar masa muscular en cualquier edad. Ese es el caso más extremo. Tengo otros casos de 73, 70, 68 y ahí puedo seguir. Entonces yo veo en la trinchera, he visto en la trinchera que sí se puede. Sí, claro. Y es un caso súper bonito, pero correcto. El ejercicio contra resistencia, de hecho, es de los que ha demostrado y tiene evidencia científica de que va a mejorar no solo la cantidad de músculos, sino más importante, la fuerza o la funcionalidad. La calidad. Exacto, la calidad y la funcionalidad. Vamos a aumentar las fibras tipo 2, vamos a aumentar la fuerza y con eso la funcionalidad, que a fin de cuentas es el objetivo de un envejecimiento exitoso, mantenerte funcional. Ahora, una cosa, si lo que estamos queriendo enfatizar es entrenamiento de fuerza, ok, ¿qué opinas de la recomendación actual de la OMS? Uh-huh. Es nada más 2 sesiones contra resistencia a la semana y 150 minutos aeróbicos a la semana. Sí, es una recomendación importante porque te da parámetros. Puedes decir, bueno, mínimo. Bueno, es la primera vez que la cambia en los últimos 10 años, ¿verdad? Sí. Ya incorporó entrenamiento contra resistencia como algo elemental. Exacto. Y es vital que lo hayan hecho, Sí. porque realmente es que hay como una tendencia y todavía eso va a seguir por mucho tiempo hasta que nos sigamos educando de que hacer ese ejercicio, sí, yo salgo a caminar. Sí, yo salgo a correr. Pero no quiero meter la cuchara. Vea este caso. Una clienta se había ido del gimnasio porque decía, no, es que ya yo me la voy a jugar solo caminando, ¿verdad? Uh-huh. Igual todo el tema de la pandemia hace que la gente se escabulle más rápido. El hijo de ella que entrena en el gimnasio le dijo, mira, es que viste que la OMS ya recomienda que la gente arriba de los bla, 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 haga entrenamiento contra resistencia. Ah, no, en serio, entonces ahora sí tengo que ir al gimnasio. Sí. Porque lo dijo la Santa OMS. Sí, y es lo que yo hablaba ahora con Feli muchas veces, y ahora es un tema que se le está dando más importancia al ejercicio, pero a mí a veces me causa gracia porque a veces dicen, no, es que el ejercicio tiene beneficios. Yo siento que estamos descubriendo algo que es muy evidente. Algo que es muy obvio. Exacto. Para los que vivimos en este mundo, ¿verdad? O sea, porque el que no sabe es como el que no ve. Y eso es muy triste, o sea. Ahora, yo sí te quiero preguntar algo. Me dijiste que en este último congreso en el que estuviste, lograron estratificar entre pacientes más respondedores, menos respondedores, sí. Todo esto. Eso es todo un tema. Pero antes de llegar a esa parte, tal vez como para que la gente nos vaya siguiendo un poquito en el tema de la sarcopenia y todo esto, hay varios ejes principales. Bueno, primero la parte de cómo identificarlo. Uh-huh. O sea, ya hablamos que no es con la vista, ¿verdad? O sea, claro. Hablamos de que ocupa una valoración objetiva. Entonces, para poder diagnosticar a alguien con sarcopenia, tenés que hacer una medición de fuerza. Entonces, la medición de fuerza la puedes hacer de muchas maneras, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, para criterio diagnóstico utilizamos lo que es la fuerza prensil o la fuerza con un dinamómetro. Entonces, fuerza de agarre. Exacto. Esa fuerza de agarre es la que nos va a determinar el parámetro diagnóstico. Entonces, por ejemplo, las guías europeas hablan de que en hombres menor a 27 kilos y en mujeres menor a 16, ¿de acuerdo? Entonces, depresión. Depresión. Claro. Entonces, esos son los criterios diagnósticos. Ahora, ¿a qué le vamos a sumar para poder hacer el diagnóstico? Bueno, tendría que tener pérdida de masa muscular. Y ahí es donde viene el tema de cuánto músculo vamos a perder. Bueno, ahí se habla de menos de 20 kilos de masa muscular apendicular. Wow. Estamos hablando de sumar masa muscular libre, o sea, esquelética, sí. Únicamente. Masa ¿verdad? muscular libre de grasa. Correcto, y masa muscular esquelética, completamente. Entonces, vamos a sumar masa de miembros superiores, de miembros inferiores, y el corte en las mujeres creo que también andaba por ahí de 15, creo, dice, no recuerdo específicamente en este momento, pero el corte de masa muscular nos va a definir si ya con esa fuerza prensil se dice sarcopenia. El término de si no hay disminución de masa muscular y hay disminución de fuerza se dice dinapenia. Okay. Esos son como para diferenciarlo. Dinapenia. Exacto. Y cuando hablas de, por ejemplo, si ya tenés el criterio diagnóstico para la parte de fuerza, para la parte de masa muscular, y si le sumas pérdida funcional,
O sea, que eso ya es otro tema. Habría que hacer, yo creo que otra charla, porque esa es batería corta de desempeño, que es una forma de valorar el desempeño del adulto mayor. Pero si ahí yo vi rápidamente, hay una prueba que es de ponerlo a hacer digamos, como desplazamientos de 20 metros y ver si logra hacer... Ajá. La batería corta, así te lo resumo rápidamente, es 3 pruebas de equilibrio, una prueba de levantarse y sentarse. Ajá. Que eso tiene... Ahorita podemos hablar qué significa levantarse y sentarse. Incluso para COVID se está utilizando esa. Exacto. Y la otra que se utiliza es, levantarse y sentarse y velocidad de marcha, que es 4 metros. ¿Cuánto duras caminando 4 metros? Y todo eso te dice un montón de cosas. Pero en el aspecto de nosotros, si tenemos una batería corta de desempeño baja, entonces, y tenemos los otros 2 criterios de sarcopenia, la clasificamos como una severa. Porque ya te afectó la funcionalidad. Claro. Entonces, por eso severa. Tal vez... Para que los que nos escuchan vayan entendiendo lo que nos está queriendo decir el doctor Daniel. Doc, hay 3 cosas fundamentales, ¿verdad? A la hora de definir la sarcopenia. ¿Nos puede mencionar cuáles son? Entonces, la fuerza. Correcto. La masa muscular. Y para clasificarla en severa, si tenemos deterioro funcional. Entonces, la fuerza... Es curioso que la muscular, fuerza esté primero, ¿verdad? Sí, antes no en los criterios previos se enfocaba mucho en la masa muscular. Sí, eran mediciones por ultrasonido lo que utilizaban. Correcto. El ultrasonido sigue siendo un tema porque todavía no se ha definido como un criterio diagnóstico universal, como decir, mira, tanto de ultrasonido, pero sí se está utilizando para poder diagnosticar. Es interesante porque la medición de masa muscular tiene que ser con algo objetivo. Y en esto entramos en impedancia. Claro. Pero la impedancia no puede ser la tanita. La tanita o la InBody. Tiene que ser una DEXA. Es correcto. Algo grado médico. Yo creo que todavía el InBody pues tiene un poquito más, pero por ejemplo ahora está la seca que tiene es que es por el tema médico de las frecuencias. Sí, correcto. Si tiene menos de, creo que son 4 frecuencias, el margen de error es como más arriba de un 30%. Exacto. Muy alto. Sí. Y tiene que estar bien calibrada. Y todas las condiciones cambian. El agua y de impedancia. Entonces el agua, si usted si lo hizo en la mañana y si lo hizo en la tarde, ya va a salir diferente. Exacto. No, y lo que te iba a comentar es que, por ejemplo, nosotros en la clínica al principio teníamos una impedancia que no era eficiente para lo que queríamos hacer y conseguimos una seca. Conseguí porque realmente así fue. Fue así, conseguí una seca y al final empezamos a diagnosticar todos los días casos de sarcopenia y sarcopenia. Antes de esa impedancia no diagnosticábamos ninguno porque sobreestimaba la masa muscular. Claro. Entonces sí, eso es como en la parte diagnóstica. Y ahora lo que me decía Feli, que era muy importante, es que ahora se está hablando mucho de categorizar los pacientes según el entrenamiento o según su respuesta al entrenamiento. Entonces tenemos pacientes que son respondedores, no respondedores y los que responden adversamente, que es todo un tema, ¿verdad? Eso no es como que tengamos un consenso de cómo clasificar a cada uno, pero sí se ha visto. Hay pacientes que usted les prescribe el ejercicio súper bien. Hay otros que ni para abajo ni para... O sea, se mantienen ahí, ¿verdad? O no responden a la terapia como usted quisiera, y hay otros que más bien vuelven y van para atrás. Ahí es lo que hay que tener cuidado. En estos casos, ¿vos crees que la alimentación también juega un papel indispensable? Yo creo que, y según lo que también he logrado revisar, que es que ahí es donde hay que fijarse entonces qué es lo que está pasando, por qué, o sea, cuál es la causa. Entonces me voy para atrás a revisar. Alimentación está bien, ingesta proteína está bien, tiempos de alimentación están bien, se está también utilizando la cantidad de carbohidratos necesarios a la hora de hacer, porque hay un tema importantísimo. De repente lo ponemos a hacer ejercicio pero no lo estamos alimentando. No, eso le iba a decir, y tal vez, exacto, no está vamos a ver, su ingesta no está llegando al requerimiento mínimo. Es correcto. No, y el sueño también. Eso también. En los adultos mayores pasa mucho que empiezan a tener, ¿verdad?, un mal dormir. Exacto, el trastorno del sueño es súper frecuente. Y entonces hay que empezar a ir para atrás en este aspecto. Una de las cosas que también hay que revisar, por ejemplo, es, está controlado sus enfermedades crónicas. La diabetes está bien. Porque recuerden que un diabético, a lo que cree la gente, digamos, la creencia popular, un diabético mal controlado por las glicemias elevadas y todo, una de las características es que empieza a perder peso, más bien. Se autoconsume por la inflamación. Uh-huh. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ver. Otra de las cosas que puede ver es si no hay, y esto es otra de las teorías, es que eso es muy interesante, porque había otra de las teorías del origen de la sarcopenia, porque una es esto que hablamos de la pérdida con la edad y todo el asunto, de la síntesis de proteína, de la eliminación o la proteólisis, ¿verdad? Del músculo, todo eso, pero hay otra teoría que habla de la unidad muscular o de lo que hablamos, de la
unidad neuromotora que se encuentra en el músculo, ¿verdad? Y que se puede ver afectada. Entonces son los pacientes que tienen radiculopatías, alteraciones a nivel medular, entonces que por ahí no responden al ejercicio y entonces, pucha, eso también hay que buscarlo. Sí, pero tal vez ya es una cosa más compleja porque eso es que hay un tipo de ineficiencia a nivel central. Yo me imagino cerebro, médula. O periférico. Sí, porque el punto es que no hay un eficiente estímulo hacia el músculo. correcto. Y sabemos que para que haya masa muscular, un factor indispensable es tensión. Y el efecto de tensión lo da cuando el nervio estimula o le manda la señal al músculo de que, ok, tiene que trabajar. Exacto. Y vieras que es súper interesante. Yo tengo un paciente, es un muy buen paciente que tiene una polineuropatía periférica. Y es un señor que yo sé que no va, o sea, con el ejercicio y todo, yo sé que no va a haber un progreso, ¿verdad? Pero se ha logrado mantener. Con el entrenamiento se ha logrado mantener. Tengo curiosidad, ¿cómo los entrenan? Sí. Vea, es que contanos un poco. Esto nos ha traído desde que, ahora que empezó la pandemia. Bueno, la pandemia arruinó un poquito lo del proyecto. Porque lo que nosotros queríamos hacer allá en la clínica era establecer un trabajo grupal de ejercicio, por lo menos las primeras sesiones, acostumbrarlos, porque es que, bueno, ustedes saben, ya cuando uno empieza a entrenar, uno tiene que acostumbrarse al rol, a ir tantas veces, a que no le dé pereza, acostumbrarse al entrenamiento. Bueno, igual tiene que ser con ellos, ¿verdad? Y resulta que la pandemia sí nos frenó un poquito eso. Ahora nosotros estamos trabajando utilizando, no sé si están familiarizados, un programa que se llama BB Frail. No, man. Bueno, el BB Frail es muy interesante porque lo hizo un especialista, es realmente una eminencia en su campo que se llama Miquel Izquierdo, que pues generó este programa con otros colegas sobre prescripción del ejercicio. De hecho, es gratuito. Vos puedes bajar la aplicación. ¿Puedes volver a decir el nombre BB despacio Frail para que la gente lo escuche? Sí, BB Frail. BB Frail. Ajá, exacto. Entonces, es súper bonito porque es gratuito. O sea, vos puedes bajar la aplicación en el teléfono. ¿En qué consiste? Bueno, una vez que bajas la aplicación, por ejemplo, si querés bajarle, aplicársela ahí a tu papá o a alguien, algún conocido, algo así, la bajas y ahí te va a aparecer como te afilias y todo el asunto, y luego te va a poner a hacerle la batería corta de desempeño al adulto mayor. Yo sí recomiendo que si alguien no está familiarizado con la prueba, mejor lea de qué trata la batería corta, para que entonces cuando la haga no cometa errores. No batee. Es correcto. Entonces, se hace la batería corta, tenés un puntaje y según ese puntaje, él te lo clasifica. Te lo clasifica en paciente A, en paciente B, en paciente C, 1, C2 o D. ¿De acuerdo? Y si tiene riesgo de caídas, a la B le agregas un plus, a la C le agregas un plus y entonces pues ahí se diferencia el trabajo. Inclusive la aplicación te hace la programación del ejercicio. O sea, por días, digamos, te dice, tal día te toca tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, le hacemos la valoración. Hay que entender una cosa, la batería corta de desempeño no está parte de lo del diagnóstico de sarcopenia. O sea, la batería corta de desempeño te puede hablar de sarcopenia severa, pero también tiene que ver con otro montón de cosas. Por ejemplo, puedes ver si el adulto mayor es frágil, si tiene riesgo de caídas. Correcto, por la velocidad de marcha disminuida. Entonces, al final de que aplica la batería corta, él te va a preguntar ciertas cosas de que hay riesgo de caída. Por ejemplo, un adulto mayor con un deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo ya moderado tiene riesgo de caída solo por el deterioro cognitivo. Entonces, ya lo clasificas y según el programa A, B o todo el asunto, te va a dar un programa de ejercicio. Si es un paciente, por ejemplo, A, que es un paciente con discapacidad, en este caso, así se clasifica por la evaluación, va a ser un trabajo de fuerza. Básicamente, un trabajo de fuerza. ¿Por qué? Y vamos a hablarlo como cuando uno va a entrenar. Usted le dice, bueno, hacete una repetición máxima, a ver cómo te va en sentadilla. Claro. Y no sé, le metemos, ejemplo, ahí 180 libras. Vos le metes como 300. No, que va. Todavía no he llegado a ese número. Ando ahí, pero no he llegado a ese número. Qué bien. En realidad es 285. Ese es el bueno, resulta que al final... Para los que no están viendo el video, el doctor se nota que levanta. tengo tiempillo de entrenar. A mí es un tema que yo le decía ahora a Félix, que a mí me gusta mucho porque uno también lo hace y me parece que es muy importante. Pero bueno, volviendo al punto, sí, vos le dices a alguien, haceme tu levantamiento máximo y te va a hacer tantas repeticiones. En esos pacientes están tan deteriorados que su repetición máxima ni siquiera es el peso de ellos. Sí.
entonces no se pueden levantar solos. Tenemos por que ejemplo. buscar algún tipo de progresión o regresión de un movimiento. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a empezar? De trabajos de músculos mayores, pero por ejemplo, muy sencillos. Vas a empezar con flexión, con acá trabajos de flexión, trabajos de extensión, ¿verdad? Igual extensión ahí en lo que es fémur, en bíceps, tríceps, por ejemplo. Lo que se está buscando es que tenga un arco de movimiento completo en sus extremidades, básicamente. Exacto. Y igual darle una carga de trabajo, por ejemplo, de resistencia. De un estímulo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se empieza trabajando con un 30%. Entonces, ¿cómo se le calcula el 30%? Y le decís, mira, y se hace, es muy sencillo. Vos agarrás y le decís al adulto mayor, calcular en un cuadernito, llenar una botella de agua, una pesa de 1 libra y hacerte 30 repeticiones. Si con esas 30 repeticiones sentiste que no, y que trabajaste, o sea, que fue muy liviano, ese no es tu 30%. Dale otra vez. Si llegó a la 25 y ya no pudo subir, digamos, con 2 libras, tampoco es ese. Y con 1.5 terminó las 30, se sintió trabajado y lo logró terminar, ese es el 30%. Entonces, ahí usted le programa el peso. Lo apuntan o lo apuntan no sé, en el cuaderno que tenga, en la libretita o en la aplicación, y de repente entonces ahí empezamos a trabajar, arrancamos desde ahí. Y entonces cuando es, por ejemplo, paciente A, solo es fuerza, 4 veces a la semana, lunes, martes, descansa miércoles, jueves y viernes. El programa de Vivifrail es ahí, siempre se empieza lunes, nunca se empieza antes. ¿Por qué? Bueno, así lo programaron ellos. El lunes, martes se descansa miércoles, jueves y viernes. Cuando sean A, usualmente no se va a trabajar aeróbico, sí se puede trabajar equilibrio, sí se puede trabajar estiramiento, que son 2 puntos o 2 ejes muy importantes. Ya cuando pasas a un paciente, por ejemplo, B, ya hablo de un paciente frágil. Aquí nada más para meter la cuchara. Pacientes en este grado, obviamente vamos a tener que pensar que por su condición probablemente van a tener un montón de contracturas, posturas incorrectas y demás. Que eso también hay que valorarlo antes de ponerlos a trabajar. Sí, por supuesto. De hecho, inclusive ayer estaba leyendo y dicen que, por ejemplo, los ejercicios de estiramiento, si no me equivoco, hay que tener cuidado. Hay que hacerlos quizás posterior al trabajo físico porque ya estás caliente, ya trabajaste y te puedes evitar alguna lesión, ¿verdad? Si lo haces frío, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, eso del estiramiento es todo un tema porque, vamos a ver, hay una teoría que dice que el estiramiento posterior al ejercicio claramente es bueno porque reduce el índice de lesiones. El problema es que al haber una hiperactividad del sistema nervioso y el sarcómero queda excitado, la persona puede elongar un poco más de lo que usualmente debería, pero no hay un efecto real sobre ese sarcómero cuando ya esa persona esté fría. Eso es todo un tema, no sé si aplicará, me imagino que aplicará igual para adulto mayor. Lo que pasa es que toma en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Claro, no es tanto una persona que quiera ganar flexibilidad, es más una persona que está tratando de recuperar su arco de movimiento. Claro. Correcto, sí, se va a orientar un poquito más a eso, ¿verdad? Que recupere como arcos de movimiento básico. Es interesante porque inclusive ayer, en esa misma revisión que estaba haciendo, se hablaba de que, por ejemplo, el agarre a la hora de levantarse con el bastón, digamos, el movimiento del codo, a la hora de levantarse y todo eso, bueno, imagínate el adulto mayor sentado en su silla que agarra el bastón y se intenta levantar. Si ese arco de movimiento está disminuido, ya te aumenta el riesgo de fractura de cadera. Entonces, eso es todo un tema porque hasta ese tipo de cosas tan específicas te aumentan el riesgo de otra cosa. Ahora, ellos hablaban de digamos, lo que es estiramiento y equilibrio. Ejercicios de equilibrio ejercicios de equilibrio y fuerza son importantísimos para evitar caídas o adultos mayores con síndromes de caídas. Fuerza, equilibrio. O sea, esto es música para mis oídos, man. Estás escuchando tanto y a cada rato fuerza. Te lo juro que yo quiero aplaudir cada vez que el doctor dice fuerza. De hecho, de eso veníamos hablando antes, que digamos, gracias a Dios, las nuevas generaciones de medicina y demás, ya se ha comenzado a tratar el ejercicio y el entrenamiento de fuerza como un medicamento. Sí, y el abordaje, man. Es que yo cuando escucho hablar al doctor y bueno, otras veces que hemos hablado, el abordaje que yo veo ahora es honestamente es alentador. Porque, bueno, lo ocupamos, ¿verdad? Hay un deterioro muy notable en nosotros los seres humanos. Y eso, no sé si me estoy adelantando a algo porque hay mucho de qué hablar, pero ¿crees vos que el término o el concepto obesidad sarcopénica es aplicable y se da con frecuencia? No, ese es un temazo también. Mira, es que yo seguro peco de que me extiendo cuando me preguntas. Pero extiéndase todo lo que quieran. Ese tema es fascinante. Aquí, Mouse va hasta las 9 de la noche, o sea, no hay problema. El tema es bonito, pero sí, la obesidad sarcopénica es un diagnóstico que inclusive pues se hace con mucha frecuencia. Ya tenemos muchos pacientes. Bueno, te voy a contar un caso que vimos hace 2 semanas.
una señora con obesidad grado 3, 60.5% de grasa. O sea, su composición corporal era 60.5% de grasa y masa muscular no llegaba a 7 kilos. La masa muscular apendicular. Estamos hablando de la masa muscular esquelética. No llegaba a 7 kilos. O sea, esa señora con sus 7 kilos se lograba poner de pie. O sea que... Te digo algo, Daniel. Basta con que usted vuelva a ver a su alrededor. Y si usted va fuera de aquí es aún peor. Si va a los Estados Unidos es aún peor. Pero todavía en Costa Rica estamos afectados de lo mismo. Basta con que usted vuelva a ver a su alrededor y usted puede decir, sin necesidad de indagar mucho, hay mucha gente que vive en un estado crónico de obesidad sarcopénica y no lo sabe. Es correcto. Y esa señora así se manejaba. Y de hecho vean el motivo de la consulta de ella. Fue, me he caído 7 veces en los últimos 2 meses. Entonces cuando empezamos a revisarla, no tenía una neuropatía, no tuvo ningún evento cerebrovascular, no tenía un problema visual, que es muy importante descartarlo, un déficit sensorial importante, no tenía una arritmia, no tenía... y bueno, cuando ya le hago el tamizaje, porque para estudiar por sarcopenia hay un tamizaje que se llama SARCEP, son unas preguntas muy sencillas, ¿verdad? 5 preguntas, pero digamos, cuando le hago el tamizaje le da súper positivo, y cuando la empiezo yo a ver a ella, ya en la consulta, definitivamente la fuerza muscular le sale disminuida, la fuerza de presión, ¿verdad? Le hago la batería corta, no le va muy bien, velocidad de marcha no estaba tan mal, pero ahí era donde falla, el levantarse y sentarse. Eso son 5 veces en un minuto, o sea... Esa prueba se llama el chair sit to stand, creo. Sit and stand, sí. Exacto, esa prueba es levante 5 veces lo más rápido que pueda, tiene que hacerlo en menos de un minuto. Ya lo haces en y tiene que repetirlo varias veces, creo, para determinar la resistencia, ¿no? No, esa es solo esa. Solo es una. Esa es solo una. Sí, es que hay una variante que ya mide un poco más de capacidad aeróbica. No, y la resistencia muscular. Sí, la de un minuto, cuantas veces pueda, es diferente a la de 5 veces. Ok. Pero esta, digamos que entra dentro de la batería corta, y si ya dura 50 segundos, solo te ganas un punto, los 4 posibles. Pero entonces, esta señora se ganó su punto, nada más. Evidentemente porque no tenía masa muscular o no tenía la fuerza para poder hacer o aguantar su peso 5 veces seguidas en un tiempo menor. Interesantísimo era que a pesar de tener tan poca masa muscular todavía pudiera caminar, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, el músculo que tiene debe ser eficiente para aguantar su sobrepeso. Estamos hablando de una obesidad tipo 3 con un 60.1%. Wow, eso es impresionante. Sí, y bueno, le indicamos al trabajo físico, vamos a ver cómo le va o cómo responde. Hay que esperar porque no la he vuelto a ver después de eso. Pero este tipo de diagnóstico, aquí sí hicimos el diagnóstico de obesidad sarcopénica. Y además de eso era una sarcopenia severa. Wow. Por el déficit funcional que tenía. Entonces sí, y estos pacientes hemos tenido casos donde les damos el entrenamiento, empiezan como un paciente, en este caso, por ejemplo, la señora le daba un paciente B, creo que era un paciente frágil o eso sarcopénico, con alto riesgo de caídas, lo empezamos a trabajar y de repente vuelve a la otra cita y ya se puede catalogar como un paciente C, que ya sería un paciente prefrágil, por ejemplo. Entonces vas avanzando un poquito. Y respecto a la sarcopenia, sí, me ha pasado que he tenido pacientes que hacen la primera medición de fuerza y tienen, no sé, 7 kilos de fuerza, 9 kilos. Llegan a la segunda cita y ya tenés 13 kilos de fuerza. Yo sé que bueno, imagino que a vos tampoco, a nosotros no nos gusta hacer generalidades porque es difícil, ¿verdad? Todo es contexto y demás, pero podríamos decir entonces, con lo que hemos hablado y con lo que nos has explicado hasta ahorita, que la fuerza y la masa muscular son indispensables para una buena calidad y cantidad de vida. Sí, claro. El músculo es importantísimo para un montón de cosas, ¿verdad? De hecho, hay una doctora, Carla Prado, en Estados Unidos, creo que es de Estados Unidos, que tiene un montón de investigaciones, no tenés idea, de artículos, de publicaciones respecto a masa muscular, respecto a efectos de perder masa muscular, pero se relaciona. Por ejemplo, si te internan y tenés poca masa muscular, te va a ir peor, aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad, las discapacidades. El músculo está asociado a la fuerza del hueso, o sea, la densidad ósea. Sí, porque el músculo estimula, le da un efecto de estímulo al hueso y eso crea una mejor densidad. Claro, y de hecho ya está comprobado que si hay un adulto mayor que fue activo
o realizo ejercicio activo. Y ojo que no es solo cardio, ¿verdad? Tiene que no ser solo ejercicio. Para que vos fortalezcas el músculo, tenés que hacer ejercicio de contrarresistencia. Y aquí podemos, y creo que en ese caso podrías aclarar un poquito más, hay que dividirlo entre ejercicio de resistencia y ejercicio ellos lo llaman como ejercicio de poder o ejercicio de potencia. De potencia, exacto. Es lo que otro de los términos que se utiliza. Pero este tipo de ejercicio me va a aumentar la densidad ósea y va a evitar fracturas. De hecho, se ha visto que adultos mayores activos físicamente que hagan ejercicio van a disminuir comparado con los no activos o sedentarios de un 30 o un 50% el riesgo de fracturas. Fracturas. Imagínate, 30 a 50%, es un montón. Es sumamente importante el impacto que esto genera. Ok, nada más porque venimos de una escuela muy similar. Si es tanta importancia, no sé cómo fue tu experiencia, pero ¿por qué no se le está enseñando nada de esto a los médicos que vienen saliendo? Sí, bueno, mira, es difícil. Yo voy a decirte mi experiencia como estudiante. Yo cuando fui estudiante ni siquiera tuve un curso de geriatría. Además de eso, nunca como médicos o como estudiantes nos dan un curso de actividad física, ejercicio, ni de alimentación. Nosotros, y es curiosísimo porque a veces uno está en la consulta y le pregunta el paciente a uno, mira, ¿y qué como? ¿Y cómo mejora mi alimentación? Y uno dice, bueno, realmente la preparación de nosotros, y si no leemos, no está enfocada a eso, a la prevención, a lo que es prevención primaria, a mantener, a prevenir enfermedades. O sea, muy pocas veces. Sí, que te aprendes el tratamiento de la diabetes y los últimos medicamentos para la presión. Pero ¿qué más nos deberían de formar en entrenamiento, en actividad física, en buena alimentación y poder aplicarlo con los pacientes? De hecho, el ejercicio debería ser, y como decía ahora, que hablaba yo con Feli ahora, debería ser aplicado como un medicamento, ajustado a dosis. A vos te sirve de esta forma y te va a ayudar y vas a mejorar con este tipo de ejercicio. Totalmente. Si bien es cierto el entrenamiento, el ejercicio, en este caso la contrarresistencia, vamos a hablar de eso, entrenamiento de fuerza, representa un porcentaje pequeñito dentro del montón de cosas que una persona debería hacer, ¿verdad? Si quiere tener un estilo de vida saludable y buscar una mejor calidad de vida. De todos, es el único que representa un verdadero estímulo o un reto de adaptación positivo para el entorno celular interno. Claro. No hay absolutamente nada más. Quizás ciertos niveles de alimentación se pueden dar cuando la persona es muy, muy, muy nueva ante ese cambio, digamos, de ponerle más proteína. Puede con solo caminar inclusive un poquito, pero eso se estanca muy rápido. Lo único que representa un potencial de mejora constante es el entrenamiento de fuerza. Bueno, y ahora que lo mencionas, eso es un puntazo. En esas investigaciones se han ido a cosas muy específicas, ¿verdad? Y entonces hablan de la disfunción mitocondrial. Y eso en el adulto mayor es todo un tema, que la mitocondria. Y uno se vuelve para atrás a las ciencias básicas. Víctor ama la mitocondria. Puedo hablar todo el día de la mitocondria, man. Y realmente... Esto es música para mis oídos, literalmente. Sí, y realmente es un temazo y es importantísimo. Y todo lo que causa la disfunción mitocondrial en el envejecimiento, pues tiene un montón de estudios, pero si nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de pérdida de lo que es masa muscular y fuerza, se ha visto que el trabajo de ejercicio físico, de potencia, de resistencia, multicomponente, hasta inclusive ayuda a mejorar esta disregulación o esta alteración, o inclusive puede prevenirla. Sí, entonces, es así, digamos, para ahondar un poco en eso, porque tengo que decirlo, me encanta. El entrenamiento de fuerza como tal, no se puede decir cuantitativamente que mejora la cantidad de mitocondria. O sea, tenemos la biogénesis mitocondrial, ¿verdad? Que es la cantidad y el tamaño. Y tenemos la respiración mitocondrial, que es la calidad, ¿verdad? Cómo funciona la mitocondria. El entrenamiento de fuerza, si bien es cierto, no se ha podido determinar que realmente aumenta el número de biogénesis. El entrenamiento antiglucolítico, sí. Que son entrenamientos de potencia, aceleraciones, con cargas un poquitito más bajas, algo más explosivo. Eso sí. El entrenamiento de fuerza, si se regula bien, podría alcanzarlo. Pero lo que sí pasa es lo siguiente. Al haber un aumento en la unidad de fibras, cada unidad de fibra va a venir acompañado con mitocondria.
Es por esa razón que se da lo que el doctor acaba de decir. Exacto. Y es importante porque empezás a ganar fibras efectivas, o sea, de tipo 2. Tipo 2A. Exacto. Y entonces el paciente va a empezar a mejorar, te vas a empezar a caer menos, vas a empezar a poder caminar mejor, con eso vas a poder seguir siendo independiente. Y inclusive, y eso es otra cosa que va a tener un impacto más adelante y sigue investigando. Ya se ha estudiado el efecto del ejercicio en la memoria. Uh-huh. A nivel cognitivo. Para irse más para allá, ¿verdad? Y entonces ahí tenés que ajustarlo. Porque yo, como he leído investigaciones donde el ejercicio multicomponente ayuda con la memoria, también se ha visto que si es muy intenso podría tener hasta efectos... Deterioro por la parte de todo lo que es la implicación a nivel cerebral al momento del ejercicio y todo lo que puede causar o los cambios que puede causar. Pero un ejercicio de leve a moderado, que puede llegar a intensidades de moderado bastante importantes, podrían ayudar hasta mejorar al paciente. Y cuando hablamos de resistencia, vieras que no revisando las guías, el artículo que le había enviado ayer a Feli, todo el asunto, guías de prescripción de ejercicio en el adulto mayor, hablaban de pesos hasta para fuerza hasta llegar a un 70%. O sea, del RM. Exacto, o sea, estamos hablando de una carga considerable. Sí, y te puedo asegurar que más de... tal vez algún colega que prescribe ejercicios tal vez no se va a animar a decir mayor, mira, hace un 70% de tu fuerza en este ejercicio, porque vamos a tener miedo a lesión o a tener miedo a alguna repercusión, como siempre, y lo repito porque es importante, individualizamos. Sí, obviamente si no tiene ninguna contraindicación y podemos darle, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y entonces eso es súper importante. Dato curioso, la semana pasada fue el Congreso de Fragilidad y Sarcopenia, de investigación de fragilidad y sarcopenia. Hablaban de que, por ejemplo, lo que es el salto, medir la potencia del salto y todo esto está relacionado con el riesgo de fracturas, caídas o hasta de osteoporosis. Entonces, totalmente. Es un montón de cosas con fuerza que se puede hablar un montón de tiempo. Todo el día. No, y por dicha, de hecho, eso lo veníamos hablando. La pandemia como que trajo un resurgimiento en la importancia que la gente le da a estos temas. Sí. Porque es lo que se ha dicho desde el inicio. O sea, si usted es una persona saludable que hace ejercicio y demás, pues, básicamente sus chances de sobrevivir son más. Y eso es algo a lo que la ciencia y la medicina tienen que enfocarse. O sea, y eso es lo que se ha demostrado una y otra vez. No es si se toma sus antihipertensivos perfectamente, que igual tiene que hacerlo. Sus chances de morirse son menos. Pues sí, pero no parece ser un efecto tan contundente y en un aspecto tan amplio como de mejorar su calidad de vida, mejorar su longevidad. Claro, o ahora bien, llevémoslo a otro contexto, que sería la parte proactiva. Por supuesto. Las nuevas generaciones, yo lo veo, yo tengo una hija de 15 años. Y mi hija lo único que moviliza son los 2 pulgares. Todo el día. Desafortunadamente. Qué duro, ¿verdad? Y por más que uno trate, es muy difícil. Entonces, a estas nuevas generaciones hay que ser constante y incesante con este mensaje. Porque la actividad o el ejercicio físico es fundamental para la longevidad, creo yo. Y eso que decís de solo mover los pulgares, si lo sumamos a la alimentación que puede existir ahora, que en algunos casos es terrible, ¿verdad? Sí. Que la hamburguesa, que... Sí. Y no es que esté mal comerse una, está bien. Sí, de vez en cuando no hace daño. Pero ahora hay muchos factores, aparte de la actividad física, que pues van a contribuir a eso. Y sumémosle que la actividad física, sobre todo por el uso de redes sociales, y si a eso le sumas de toda el tipo de trabajo de hoy día, mucha gente trabaja 8 o 10 horas sentado, ¿verdad? Sí. El tipo de trabajo también que tenga la persona. Volviendo al otro tema que quería decir era eso, de que desde un punto de vista de proactividad, concientizar a la gente de la importancia del entrenamiento de fuerza contra resistencia para crear masa muscular y por ende, pues, retrasar o eliminar este tipo de padecimientos. Inclusive yo soy de los que piensa que si el mundo fuera ideal y las personas no solo pensaran en producir, en tu trabajo te deberían de dar inclusive un momento o te deberían de obligar o no sé decir obligar a tener un tiempo de ejercicio. Porque al empresario... La Universidad de Harvard había hecho Hay empresas que han hecho eso. Un estudio sobre la eficiencia y la productividad cuando la persona hace 45 minutos de ejercicio diario. No, y si hay empresas, por lo menos un rato que fui médico de empresa aquí en Costa Rica, sí hay algunas empresas que dan permisos, digamos, de que usted en sus horas de trabajo va al gimnasio y lo demuestra con el badge o con lo que sea, le dan permiso a 45 minutos para que vaya a entrenar. Debería ser así. Yo creo que eso inclusive favorece a la empresa. Tenés un trabajador motivado, físicamente saludable,
que reduce el riesgo de enfermedad. Sí, se va a enfermar menos, va a En un producir mundo mejor. ideal. Ahora bien, quiero poner un asterisco ahí, porque eso es otra cuestión que pasa, ¿verdad? Daisy, estamos hablando de ejercicio de fuerza, y espero que ya los que nos escuchan, que nos siguen ya desde hace tiempo, ya sepan lo que es fuerza, y si no, pues pronto viene un podcast solo de qué es fuerza. Es moderado. En la moderación es donde yo creo que yace el éxito en muchas de las cosas que hemos hablado, no solo hoy, sino en otros episodios. Moderado, 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 tanto en tiempo como en intensidad. Que sí, que hay momentos donde se puede entrenar más duro, sí es cierto, pero en la moderación, en la constante moderación es donde está el éxito. ¿Por qué? Porque si mandamos a un colaborador a entrenar y en los 45 minutos terminó reventado y se vomitó y quedó temblando y con el azúcar en el piso y luego devolvemos a trabajar, ese man no va a trabajar bien. Claro, claro. Eso es un hecho. Por supuesto, sí. Sí, eso es algo que se debería de investigar, no sé, todavía más. Yo creo que inclusive aplicarlo sería bueno, porque si nos ponemos a revisar todo lo que hemos hablado, de hecho ya está hasta inclusive estudiado. Si una persona hace ejercicio desde sus 30 a sus 60, el conservar la masa muscular o la menor pérdida va a hacer que ese paciente llegue con mejor funcionalidad a una vida adulta, ¿verdad? Y ahí es donde se ha comprobado que el músculo como unidad no es solo... Es que mucha gente lo ve como la parte estética. Es que tengo músculo. Es que no tiene nada que ver con estética. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y yo lo voy a decir, porque lo tengo que decir, es difícil para nosotros que conocemos lo que hay en el fondo y muchos profesionales. Cuando llega alguien al gimnasio, por ejemplo, y lo primero que me dice es que yo no quiero hacer músculo. Es que yo no me quiero hacer así. Y yo es como, número uno, no es así de fácil. Y número dos, usted debería querer hacer músculo. O sea, es correcto. ¿cómo le dice uno que el fuerza o contrarresistencia no es solo, ¿verdad? El fisiculturismo como tal, que no tiene nada malo, es un deporte muy específico. Primero, que no es así de fácil. Y segundo, que es lo que todo el mundo debería buscar, o sea, ganar más músculo. No, Sí. es que, hay una creencia Qué rara duro. de que todo el mundo, cuando está fuera de forma, con solo que baje la grasa, tiene un cuerpazo esperándolo debajo. Sí. Todo el mundo tiene esa idea como, vea, yo bajo esto y ya. Les voy a contar, yo cuando inicié en este punto del entrenamiento, yo empecé, uno empieza mucho por la parte estética, es que para verse uno Para más... verse mejor, Yo era claro. muy delgadillo, por ejemplo. Pero de repente empezás a aprender un poco más y decir, no, a mí lo que me sirve es para muchas cosas, el desempeño físico, salud, etcétera, etcétera. Entonces ahora realmente lo haces un estilo de vida porque lo que menos te preocupa es eso. Lo que menos te preocupa es esa parte. Y realmente sí, como vos decís, es algo que todo mundo debería de... Todo el mundo debería querer tener. Exacto. O sea, Exacto. eso debería ser, y literal, todo el mundo debería querer tenerlo, porque esto es algo fundamental en un estilo de vida saludable y una calidad de vida. Y no, y el músculo tiene funciones no solo de movilidad, tiene función endocrina, ¿verdad? Que es Es importante. un regulador hormonal importantísimo. Correcto. Hace demasiadas cosas. Funciona, o sea, ayuda en la función cognitiva, ayuda en liberación de un montón de neurotransmisores. O sea, básicamente su vida va a ser mejor si usted es un poco más fuerte. Es exacto eso. Yo siempre le pongo el ejemplo, por ejemplo, a los pacientes diabéticos. Paciente diabético que a veces, y eso pasa con mucho colega, empieza con glicemias altas y de repente entonces le subimos la insulina y la insulina tiene un efecto anabólico. Correcto. Esa persona va a aumentar de peso. ¿Y qué va a aumentar? Grasa. Posiblemente tejido graso. Entonces yo le explicaba siempre, especialmente al paciente mío que es diabético tipo 2, de donde también viene mucho la génesis de su enfermedad. Entonces se ha visto que con el envejecimiento no solo perdes masa muscular, sino que ese es otro tema y un punto muy importante, sino que aumenta la infiltración grasa y el aumento de tejido graso. Y eso evidentemente no es beneficioso. Claro. Y al perder masa muscular, perder receptores de insulina y aumentar la resistencia a la insulina. Eso iba a decir que el tener más masa muscular hace lo que uno puede decir que es una persona un poquito más sensible a la insulina. Digamos, también es porque entre más masa muscular, más GLUT4 tenés. Entonces vas a mejorar el manejo de glicemias en el cuerpo de la persona. No, a mí no me gusta el término curar la diabetes, pero mejora el control glicémico. Bueno, yo he tenido pacientes que hacen ejercicio, pierden peso, mejoran su calidad de vida y de repente terminas con una metformina nada más. Exacto. De ahí, ya con eso ganaste demasiado. Eso es un win-win. No, y hay gente que no ve realmente lo feo que es ser un paciente diabético que tiene que inyectarse
2, 3, 4 veces al día. Correcto. Y muchos de esos pacientes terminan teniendo sarcopenia, porque entonces entran en este círculo vicioso de una enfermedad inflamatoria con un problema de aumento de tejido graso, infiltración muscular con tejido graso, pierden función, pierden fuerza. Eso da más inactividad. Correcto. Y va todo el círculo. No, y tampoco, digamos, y esto nada más como sabemos, para la gente que no es adulto mayor, pero que dice, ok, no, es que yo no quiero entrenar porque yo no quiero volverme un fiel al gimnasio que va todos los días y todo, tampoco se está pidiendo eso. No. O sea, Dosis mínima efectiva. 2 veces por semana es lo que dice la OMS. Yo estoy de acuerdo en algunos lineamientos. 2 veces por semana entrenamiento contra resistencia. En algunos casos ayuda. Llega un momento donde usted es muy regular, va a tener que aumentar la frecuencia o el volumen, porque si no se va a estancar. igual va a querer probablemente. Sí. Una vez, ¿cómo es? Yo tengo un dicho que es, o sea, nadie sabe de lo que se está perdiendo hasta que lo prueba. Uh-huh. Una vez que usted lo prueba y lo siente y lo vive, ya usted no va a querer volver atrás. No, y los adultos mayores también, ya para ir redondeando el tema, que mantienen una masa muscular adecuada y viven una buena vida, son tan felices. Sí. Bueno, es que también está demostrado que hasta sirve para la parte emocional y hasta para manejo de depresión. O sea, que estamos hablando que son cosas que tienen evidencia científica. Entonces, sí, el ejercicio te va a traer un montón de beneficios. Y lo importante aquí recalcar es que ojalá sea multicomponente, porque es que vieras cómo pasa cuando uno le dice al adulto mayor, yo hago ejercicio, sí, yo salgo a caminar y camino y le doy 2 vueltas a la cuadra y ya están contentos con eso. Los montan en la bici, que esa a mí, vieras cómo a veces yo digo, pucha, lo montaron en la bici y tal vez no come bien y lo pusieron a hacer cardio y se fue consumiendo y vamos para atrás, ¿verdad? Entonces, importante enfocarse en que tiene que haber un componente de fuerza. Muy bien. Bueno, ha estado súper interesante. No puedo creer que ya se fueron 55 minutos de conversación. Nos podemos quedar aquí literalmente toda la noche. Ha estado demasiado ameno. Este ha sido el episodio que se ha hecho más rápido, la verdad. Sí, increíble. Nada más para cerrar, porque bueno, el doctor yo creo que va a invitarlo más adelante, probablemente para otro. Pero de momento, ¿a dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, yo no tengo así como demasiada publicidad. Tengo una página de Instagram que no está dirigida a hacerme publicidad para atención, sino que está más dirigida como a que vean temas de educación o que vean, por ejemplo, y que se informen, por ejemplo, que se llama Atención Geriátrica Integral en Instagram. Se puede buscar como Clínica GI, creo. Pero Clínica GI. AGI. Clínica AGI. Sí, no es que sea una clínica, pero realmente se le puso así porque ese fue el nombre que se le puso. Pero tiene publicaciones muy amenas sobre información pequeñita, concisa sobre ciertas cosas, ¿verdad? La idea es ampliarlo, la idea es que puedas dedicarle más tiempo y que sea algo más informativo todavía. Y uno de los proyectos es después virarlo también a la parte ya académica, no solo para público en general. Pero eso es un lugar donde se puede contactar. Y por ahí en Tibás doy consulta en el Centro Médico Sinaí, es un centro médico pequeñito, ¿verdad? El número no me lo sé, pero por ahí doy consulta. Pero sí, básicamente ese sería donde se puede ubicar. Para cualquier duda, no sé si había otra. Y si quieren entrenar con el doc, que es en Bosco Box, ahí en Tibás. Ah, sí. Ese es otro tema. Ese es el centro de entrenamiento de mi hermano que tiene ahí en Tibás, que es muy bonito. Vieras que mucha gente habla. ¿Cuál es el nombre otra vez? Bosco Box. Mucha gente habla Box. como que si fuera un CrossFit, pero mi hermano tiene una metodología distinta. No es algo directamente para CrossFit, es algo funcional con un entrenamiento dividido por niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, no es 1, 2 y 3, tiene diferente nombre. Pero son 3 niveles y se hace la programación según su rendimiento físico. O sea, no vas a llegar, que eso es otro tema que posiblemente ustedes van a tocar en algún momento, pero el error que se comete en muchos lugares, que llegas por primera vez a entrenar y te dan una barra. Sí. Dale. Que no hay un proceso. Exacto. Hay que hacer un podcast sobre eso. Pero Exacto. bueno, no nos diremos. Doc, yo personalmente le quiero agradecer por el tiempo, por haber venido hasta acá, o sea, por su disposición, por su calidad de mensaje y de verdad muy agradecido y yo estoy seguro que lo vamos a volver a ver por acá. Encantado, a mí se me pasó rapidísimo. Bastante chido, la verdad. Sí, gracias a Coca-Cola también. Quería dar un mensaje ya de cierre, o sea, si Coca-Cola no se manifiesta para el episodio 10, cambiamos de patrocinador no oficial, ¿no? A Pepsi. No me gusta la Pepsi, man. Estaba pensando en Imperial Ultra. Si se manifiestan antes, cambiamos antes. Ok, entonces a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Ya saben, si les parece de valor lo que escucharon en el episodio de hoy, por favor, compártanlo, hagan un bullo, ocupamos expandir el mensaje y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Stay strong. Stay strong.
to the table, to the table.